el examen yo creo que sería hasta en 15 días para terminar ya de ver los temas que nos faltan y con eso ya estaríamos prácticamente concluyendo el curso antes del DEPA. Me da gusto porque vamos bastante bien. Y algo que les quería decir y que también es importante es que recuerden que lo de regulación neurohumoral les toca a ustedes. A cada equipo les toca desarrollar una sustancia, una hormona, y los efectos que tiene en el sistema cardiovascular. La próxima clase, no, la del jueves, ¿no? No, sí, perdón, la del jueves. Les digo, si va a ser, después de hacer algún par de análisis, les voy a avisar si va a ser exposición o si solo me lo van a enviar como un trabajo, ¿sí? La idea es que sea también una sola hoja donde desarrollen todo lo relacionado a la sustancia que les toca a cada quien y es en equipo también. De la clase del día de hoy, ya tienen la presentación en la plataforma. No hubo tarea, si se fijaron, para esta semana, porque quisiera discutir algunas cosas con ustedes antes, pero pues si algo surge entre el día de hoy y mañana, estaba haciendo un cuestionario, ya sea que lo suba a la página, obviamente les daría un día extra por lo que yo me tardé, para que lo puedan responder y lo puedan enviar. Entonces, si me decido ya sea hacerles el cuestionario aquí durante la clase y que lo vayan desarrollando y lo entreguen o lo hagan en la plataforma, pues ya les aviso, ya sea terminando la clase, depende cómo la veamos, o lo subo a la plataforma, ¿vale? Sí, doctora, gracias. ¿Vale? Buenas tardes, doctor Marcos. Buenas tardes chicos. ¿Cómo les fue en su examen? Hola, doctor. Bien, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Parece que les fue mejor. Entonces, pues sí me da mucho gusto, ¿no? Nos da mucho gusto a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre presión arterial. Es la única clase que vamos a ver el día de hoy, precisamente porque empezamos tarde y si hay alguna duda de lo que estemos hablando, ya sea en relación a presión arterial o de los temas anteriores o de lo que el doctor Marcos les iba a platicar o les iba a preguntar, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, hablar de presión arterial sistémica es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque hoy en día, pues obviamente vemos que son muchas la incidencia en relación a presión arterial. También es mucha incidencia la que se presenta en la etapa infantil. Me acuerdo que cuando yo estudiaba medicina, ya por los 1000 años, hace 1000 años, generalmente cuando se hablaba de hipertensión arterial en el niño, era porque había una alteración a nivel de la glándula suprarrenal importante, casi siempre estaba relacionado con un tumor que se conoce como feocromocitoma, que era gran productor de catecolaminas, y niño que encontrábamos con presión arterial alta era feocromocitoma hasta no demostrar lo contrario. Pero hoy en día, pues debido a este incremento en la incidencia y prevalencia de la obesidad y un alto porcentaje que se presenta en la etapa infantil, pues obviamente ha hecho que esto haya incrementado en forma significativa y consideremos más el realizar la toma y la detección oportuna de tensión arterial en niños para tratar de detectar problemas. El día de hoy, pues como les dije, vamos a empezar a hablar de este tema y pues es importante recordarnos que en base a todo el sistema de cardiovascular en relación a los vasos, pues la presión arterial media también puede determinarse por la ley de Ohm, donde el volumen minuto o gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas es como un todo, ¿no? Si midiéramos todo, nos daría
esta presión arterial media. Acuérdense que la ley de Ohm es la que nos habla de los flujos y cómo va cambiando de de gradientes de concentración, ¿no? De mayor presión a donde hay menor presión. Y finalmente es así como se va dando el flujo a través de las diferentes ramificaciones del sistema arterial y también del sistema venoso, ya cuando tiene que regresar hacia el corazón. Entonces, vamos a empezar hablando de presión arterial, volumen minuto. Acuérdense que volumen minuto es lo mismo que gasto cardíaco. Y resistencias vasculares periféricas, que la clase pasada corresponde a qué. ¿A qué corresponden las resistencias vasculares periféricas? ¿A la precarga o a la poscarga? ¿Carga? La poscarga es la fuerza que debe de vencer la sangre para ir avanzando a través de los diferentes vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, a nivel de vasos, la poscarga es lo que se conoce como resistencias vasculares periféricas. ¿Y qué es la presión arterial? Pues la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos que lo contienen. A medida que va avanzando el contenido, lo que integra la sangre, todo lo que conforma la sangre, que ya vimos que en un gran porcentaje nos interesa las células rojas, pues van generando cierto rozamiento sobre las paredes del vaso y eso genera cierta tensión, cierta presión sobre la pared del vaso. Y eso es lo que se conoce como tensión arterial. Y de alguna manera ustedes cuando checan el pulso arterial, pues también sienten esta fuerza, ¿sí? Sienten esta tensión que ejerces a la sangre sobre el vaso al pasar por los diferentes segmentos del sistema vascular periférico. Mantener la tensión arterial o presión arterial dentro de límites fisiológicos es fundamental, es sumamente importante para garantizar un flujo adecuado para todos los tejidos. Si la presión arterial disminuyera, pues obviamente tendríamos hipoperfusión, pero también si la presión arterial aumenta, tendríamos hipoperfusión porque pasa a una presión tan alta, a una tensión tan alta, que no logra realizar una adecuada perfusión de los órganos por los cuales va pasando. El volumen minuto o gasto cardíaco puede variar. Es imprescindible que las resistencias vasculares periféricas se vayan adaptando a estos cambios. Eso es parte del sistema de homeostasis o de equilibrio que tiene el sistema cardiovascular. Puede recibir fluctuaciones en cuanto a gasto cardíaco, en cuanto a volumen. Entonces, él se debe de adaptar para que la presión sufra variaciones mínimas y se logre la función primordial del sistema cardiovascular, que es la perfusión. Cuando hay actividades como el ejercicio, ¿sí? Que esto ya lo hemos comentado porque pues es nuestro ejemplo más sencillo para entender. Generalmente aumenta el volumen minuto, aumenta el gasto cardíaco. Debe de incrementarse la estimulación simpática. Y la estimulación simpática va a hacer que de nivel adrenal se liberen adrenalina y noradrenalina. Estas, y lo vamos a entender mejor ahora que les toque a ustedes todo esto que comentamos de regulación neurohumoral, estas dos sustancias pues van a causar un aumento no solo en la frecuencia cardíaca, sino también van a causar un aumento en la contractilidad del miocardio. Por lo tanto, tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Esto es a nivel del corazón. Sin embargo, a nivel de los músculos, es necesario que haya una vasodilatación, porque ya vimos que se incrementa la luz del vaso, pues esto va a generar que aumente el flujo sanguíneo y que las resistencias vasculares periféricas sean menores. Este es el efecto que hace el ejercicio. Cuando solamente viene una estimulación del sistema nervioso simpático sin que haya actividad física, no sé, a lo mejor por estrés, que es uno de los grandes factores que influyen en el incremento de la tensión arterial, pues no se produce este mecanismo que mantiene o regula o equilibra la tensión arterial. Esto es lo que hace que en deportistas la tensión arterial no sufra variaciones. Pero en las personas que están estresadas, que liberan catecolaminas y que mantienen o aumentan el gasto cardíaco, la contractilidad y el número de
contracciones que tiene el corazón en un minuto, pues eso le va a condicionar problemas, porque en lugar de disminuir las resistencias, las van a incrementar y van a perpetuar la presión arterial elevada, generando lo que se conoce como un círculo vicioso. Estrés aumenta catecolaminas aumentan la fuerza de contracción, aumentan la fuerza de contracción, el número de latidos por minuto, pero también causan vasoconstricción. Entonces esto genera un círculo vicioso que perpetúa esas elevaciones que pudieran existir de la presión arterial. Es así como se genera en personas que son sumamente estresadas. Obviamente, si a este factor le sumamos algunos otros como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, pues obviamente contribuimos aún más al desarrollo de hipertensión arterial. Cuando no es así, cuando no se realizan estos mecanismos de equilibrio, entonces la presión arterial media se dispararía de forma proporcional al aumento del volumen minuto, ¿no? Y obviamente aquí tendríamos que ver si efectivamente se cumple la función de perfusión, ¿no? Pero pues como lo estamos viendo, no se cumple del todo. Entonces, la presión en el sistema arterial, que son todos nuestros vasos sanguíneos, depende del flujo de sangre que pasa a través de este tubo, de esta arteria, que se opone al paso de ese flujo. Por lo tanto, quien determina la tensión arterial es el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. Si hay vasoconstricción, y aquí la imagen es muy demostrativa, fíjense, en esta que hay vasodilatación, o que está más amplio el calibre del vaso, pues obviamente el flujo se da con mayor rapidez, en mayor cantidad. En cambio, si hay vasoconstricción, como ocurre en los pacientes que tienen hipertensión arterial, generalmente disminuye el flujo, pero aumenta la presión, ¿no? El calibre o la luz del vaso por el cual debe pasar nuestro flujo de sangre es más pequeño, por lo tanto realiza más tensión sobre las paredes de los vasos y por eso hay hipertensión. Esas son definiciones importantes que debemos de conocer. Ustedes ya saben, y seguramente ya lo empezaron a hacer en práctica clínica, que pues vamos a checar algo que se conoce como la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica. La definición de presión arterial sistólica es el valor máximo de presión que se alcanza a nivel de las grandes arterias tras la sístole. Presión arterial diastólica es el valor mínimo de presión en las grandes arterias justo antes de la siguiente sístole. Estos son los dos valores que checamos cuando tomamos la tensión arterial, ¿sí? Como normalmente lo hacemos. Tomamos estos valores tomando como referencia una serie de turbulencias que nos van a originar soplos a nivel de la arteria donde estamos midiendo la tensión arterial. Cuando nosotros colocamos el brazalete del baumanómetro y empezamos a insuflar, disminuimos el paso de sangre que pasa por la arteria que estamos checando. En este caso checamos generalmente la arteria humeral. Entonces disminuye el flujo y cuando empezamos a abrir y se abre nuevamente la circulación, como es un calibre muy pequeño, nos genera un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento nos va a dar los ruidos de Korokov que ustedes ya conocen. Generalmente el primer ruido corresponde a la presión arterial sistólica y el último, quinto ruido corresponde a la presión arterial diastólica. Y eso es lo que básicamente checamos, ¿no? Obviamente, la técnica para medir la tensión arterial o la presión arterial, debemos de seguirla al pie de la letra porque esto nos puede generar variaciones, el usar el brazalete adecuado, sino el colocar también al paciente en la posición adecuada, ir insuflando a una velocidad determinada, colocar al paciente en reposo previo a la toma de la presión, saber cómo colocamos el estetoscopio, saber qué tanto debe de cubrir el brazalete en cuanto a lo ancho y qué tanto en cuanto a lo largo. Y eso es importante. Y pues luego tenemos otra definición importante, que es la presión arterial media. Y esta es sumamente importante porque es la presión con que la sangre llega a todos los tejidos de nuestro organismo. Es decir, para que nuestros tejidos sean vascularizados, sean perfundidos en forma adecuada, necesitan, ¿sí?, que la presión arterial media sea entre 90 y 95 milímetros de mercurio.
Si esto baja o aumenta, pues obviamente esa perfusión no se va a lograr adecuadamente, no se va a lograr o no se va a respetar como debe de hacerse. Para determinar la presión arterial media, no es una diferencia entre la sistólica y la diastólica, no es sacar la diferencia. Hay una fórmula. La presión arterial media es igual a la presión diastólica más 1/3 de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Aquí les puse un ejemplo. Si consideramos a un paciente con presión de 120/80, donde la presión arterial diastólica es 80, más 1/3 de la resta entre la presión arterial sistólica y diastólica, pues tenemos que la diferencia entre la presión sistólica y diastólica es de 40, ¿sí? Pero a esto queremos hacerle 1/3, entonces 1/3 serían 13.3. 13.3 más 80 nos da una presión arterial media de 93.3. Por lo tanto, se cumple lo que estamos viendo acá abajo, donde vemos que los valores de presión arterial media entre 90 y 95 logran la perfusión adecuada de nuestros tejidos, ¿ok? Generalmente, cuando el volumen minuto o el gasto cardíaco varía o se altera un poco por la situación que ustedes me manden, generalmente son reacciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos sentados y de repente nos levantamos súbitamente, son segundos los que pudiéramos estar con algún tipo de alteración como inclusive sentir un leve mareo, ¿no? Y a los segundos, estas variaciones se van reajustando gracias a las resistencias vasculares periféricas que se van adaptando y se reajusta la presión arterial media para continuar con esa función tan importante que es la perfusión de los tejidos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora, gracias. Okay. Ahora, hay otra presión, que esta sí es la diferencia entre la presión arterial diastólica y sistólica, ¿sí? Y a esto se le conoce como presión arterial diferencial o presión de pulso. Ajá. Y pues como ya les dije, es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, la diferencia que existe entre una y la otra. Esta depende del volumen sistólico o del volumen latido y de la distensibilidad arterial. Si disminuye la distensibilidad, entonces la presión diferencial va a aumentar, porque obviamente la arteria es más rígida, va a golpear más la pared de la arteria, va a generar mayor tensión y por lo tanto por eso es que aumenta. Generalmente en una presión de 120/80 la presión diferencial o presión de pulso es de 40 milímetros de mercurio. Algo que les dije en la clase pasada es que generalmente el flujo es como en oleadas, como intermitente. Se mantiene esta diferencia de presión, así como cuando hemos visto el mar, imagínense que están en el mar, que ya pasaron todas sus materias y decidieron irse de vacaciones y tuvieron la oportunidad de irse al mar. Y ven, y están así acostaditos en la arena, y ven cómo la ola se genera, cae hacia la playa, y después se retira el mar, como que agarra fuerza, va hacia atrás, y nuevamente agarra más fuerza para generar otra ola y venir. Así más o menos es la presión de pulso. Y la presión de pulso es lo que nosotros checamos en los diferentes segmentos del sistema vascular. Cuando ustedes checan pulso, pues lo checan generalmente donde golpea más, ¿no? Donde golpea más esa tensión, ese flujo de sangre, la pared de la arteria, y hay puntos importantes para checarlos, como cuáles, pues el pulso carotidio, el pulso axilar, el pulso humeral, el pulso radial, el cubital, el inguinal, el poplitea o el pedio, ¿sí? Y esto es importante que lo sepamos porque aunque finalmente estamos viendo que el flujo se da como una fase de oleada, lo que necesitamos checar es que esa fase de oleadas llegue a todo el sistema, a las extremidades superiores, a las extremidades inferiores, porque estamos seguros que se está logrando una adecuada perfusión. Entonces, algo importante que debemos de ver es que desde que sale de la sangre y es eyectada del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, ¿sí? Primero hacia la aorta o hacia las
hacia las arterias pulmonares, en el caso del ventrículo derecho, pues vamos a ver que esa sangre sale a una presión importante. Aquí la presión arterial media varía, ¿sí? ¿Qué es? Sí, hay menor resistencia al paso de esa sangre. Y estos pudieran actuar como reservorios de presión, ¿sí? Siendo reguladores pasivos ante los cambios de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Para eso están hechos estos grandes vasos, ¿no? Para amortiguar esos cambios de presión que se pudieran dar a la salida de la sangre cuando es eyectada por cada uno de los ventrículos. Pero si se fijan, a medida que va avanzando la sangre por el sistema arterial, pues va teniendo cambios, de tal manera que cuando va llegando a las pequeñas arterias y a las arteriolas, pues generalmente la presión va disminuyendo, ¿no? Y esto, ¿por qué? Pues es porque hay variaciones en el diámetro. Y recordemos que histológicamente estas arterias, las pequeñas arterias, tienen mayor cantidad de músculo liso. Las arteriolas también no tienen la capa media, pero tienen a sus células de músculo liso que van a actuar como esfínteres, ¿no? Regulando el flujo sanguíneo de un lado hacia otro y se les considera vasos de resistencia. Estos pues va disminuyendo la presión y a nivel de las arteriolas pues van variando el diámetro, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las condiciones del tejido y a los estímulos neurohumorales que existan, porque se van liberando una gran cantidad de sustancias que van a permitir que se amplíe el flujo sanguíneo y haya vasodilatación porque el tejido así lo exige, o por el contrario, se vaya cerrando y disminuye el flujo sanguíneo porque probablemente en actividad metabólica importante. Entonces, estos vasos, las arteriolas, pues son los que se regula la TA y el flujo sanguíneo regional, ¿no? De cada región, de cada segmento. Ya cuando llegamos a nivel de capilar, pues estos contribuyen muy poca medida, casi en nada, a la resistencia vascular, mantienen una resistencia de algún modo fija, porque ellos no cambian, no varían su diámetro, lo único que varían es los capilares que están activos y los que no, y posteriormente pues ya va a pasar a las venas, ¿sí? Donde la presión es reducida y actúan como resortores de sangre hasta que regresa a la aurícula derecha donde se maneja una presión muy baja. Y pues si se fijan más o menos, obviamente en condiciones de presión mucho más bajas, porque pues si no esto lesionaría los capilares a nivel pulmonar, pues se da en lo que se refiere a la circulación de tipo pulmonar, ¿no? A la circulación derecha, pero básicamente es lo mismo. Nosotros pues ya vimos que cuando va eyectándose la sangre a través del ventrículo izquierdo, la aorta eyecta más o menos entre 70 a 90 milímetros a una presión máxima, a una presión de 120, 80, ¿sí? Entonces la llegada de sangre hacia las arterias periféricas se da como una onda de pulso. Esto va a generar lo que les decía, la ola que va llegando a ese segmento, ya sea a las extremidades inferiores, a las extremidades superiores, es lo que sentimos nosotros, ¿no? Lo sentimos porque el diámetro de esa arteria generalmente aumenta, golpea, ¿no? De hecho, nosotros al momento que estudiamos los pulsos periféricos, ¿qué se les estudia? Deben de ser, ¿qué? ¿Rítmicos? ¿Rítmicos? ¿Rítmicos con quién? Rítmicos entre ellos y con la frecuencia cardíaca, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Deben de ser diferentes los de la parte superior a la parte inferior o deben de ser iguales? Deben de ser, ¿cómo? Pues deben ser iguales, ¿no? Exacto, deben de ser iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema no es que quiera más al lado derecho o al lado izquierdo, ¿verdad? Quiere a todo el sistema por igual. Entonces, generalmente las indicaciones de mayor o menor flujo las reciben en cuanto a la actividad metabólica, no en cuanto sean derechas e izquierdas. Por lo tanto, deben de ser iguales. Entonces, serán sincrónicos con el corazón, sincrónicos entre ellos y homócrotos.
tendrán las mismas características entre ellos. ¿Y qué le medimos al pulso? Le medimos la tensión, que es la fuerza con la que golpea la sangre a esas arterias. Le medimos la frecuencia, que es el número de pulsaciones o latidos o golpeos que tiene ese flujo a través de la arteria en un minuto. Y medimos la amplitud, cómo se distribuye esa sangre, esa onda de pulso, esa sangre que está llegando a la arteria en toda la arteria, porque así debe de distribuirse. Si notamos que el flujo de sangre no se distribuye a través de todo el calibre de la arteria, no lo sentimos toda la amplitud de la arteria, quiere decir que el flujo pudiera encontrarse afectado. ¿Y qué lo puede afectar hacia las extremidades inferiores o hacia las extremidades superiores? Que pudiera hacer que se diera a lo mejor con más fuerza, que hubiera más golpe de la sangre a través de las paredes de la arteria, pero que la amplitud esté disminuida, que no se distribuya por todo el calibre de la arteria. Estenosis, perfecto. ¿Estenosis por quién? Pues puede ser algo genético, a lo mejor algo en relación al vaso, que venga con la luz del vaso disminuida. Pero ¿cuáles son las enfermedades que con mayor frecuencia van a generar disminución del calibre de una arteria o de la luz de una arteria? Aterosclerosis, probablemente. Exactamente, la dichosa placa de ateroma, ¿no? Trombos es cuando ya se suelta, cuando ya se libera ese trombo y empieza a viajar por toda la circulación. Pero la placa de ateroma es la que va a disminuirnos en forma significativa la luz del vaso. Generalmente la tensión la vamos a encontrar ese músculo con mayor fuerza, pero probablemente la amplitud no sea la adecuada porque hay alguien que está infiriendo o interviniendo en esa perfusión de ese segmento. Varía en la forma, ¿sí? El pulso a estos niveles varía en la forma. El aumento de la presión arterial sistólica y la disminución de la presión arterial diastólica genera una amplitud de la onda de pulso que aumenta, ¿sí? La presión máxima se mantiene menos tiempo, la onda se hace más aguda, como lo que encontramos acá, ¿sí? Estas son variaciones en cuanto a cómo se va dando la onda de pulso a través de los diferentes segmentos, ¿sí? Generalmente nos habla de que esta amplitud de la onda pudiera aumentarse y cómo se va dando el flujo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en cuanto a la ola que decía, aquí la ola se está llenando, se está cargando de energía con la presión arterial diferencial, que la va a empujar hacia los demás segmentos. De tal manera que cuando ya llega a partir de la aorta abdominal ya no se da ese recargue, sino se unen más flujos solamente, pero se mantiene la misma amplitud y la misma fuerza en relación a este pulso, ¿vale? Y es lo que nosotros checamos cuando checamos el pulso, los pulsos periféricos. Ahora, la distribución de flujo de sangre. ¿Cómo es que se da la distribución de flujo de sangre? Pues una de las grandes cuestiones que tienen que ver con ir disminuyendo las resistencias vasculares periféricas a lo largo de la ramificación del árbol arterial es que se van dando resistencias en paralelo. ¿Se acuerdan cómo dijimos? Hay un vaso, pensemos que este es un vaso, se va ramificando y al irse ramificando, eso hace que la resistencia vaya disminuyendo y la resistencia contra la cual va a pasar la sangre es menor, entonces va a pasar con mayor facilidad. Entonces, pues gracias a estos sistemas en paralelo nos dicen que los órganos que tienen una mayor vascularización y sobre todo aquellos órganos que tienen una amplia actividad metabólica, pues generalmente gracias a estas ramificaciones que van teniendo, van a tener una menor resistencia y por lo tanto un flujo mayor. Y esto, pues es lo que hemos revisado una y otra vez desde que vimos leyes de distribución arterial. Si se fijan, comentamos que si los órganos tienen una gran actividad metabólica o una necesidad de nutrientes y de oxígeno mucho mayor, pues obviamente van a ser más vascularizados, van a ser ricamente vascularizados. Entonces, pues el flujo de sangre en un territorio está controlado por las necesidades no solo de oxígeno, sino también de nutrientes que pues toda actividad metabólica intensa va a condicionar. Un tejido, por ejemplo, hablando
bueno, ahorita les pongo ese ejemplo. Si un tejido realiza una gran actividad metabólica, pues obviamente el flujo necesita estar incrementado y ese órgano debe de recibir una mayor vascularización, ¿no? Mayor cantidad de arterias que se encarguen de nutrir. Esto, pues generalmente vamos hablando que cuando hay un largo plazo y de acuerdo a la función de cada uno de estos órganos, aquí ponemos como ejemplo el riñón y el cerebro, van a dar mayor o menor presencia de vasos y pues nosotros ya vimos que el sistema vascular tiene una gran capacidad de angiogénesis, de desarrollar órganos que se van a encargar de cumplir sus necesidades. Y esto se da mucho, por ejemplo, cuando encontramos algún tipo de alteración en el flujo. Ahorita ya mencionaron la alteración más grande que puede condicionar una disminución del flujo sanguíneo, que es la placa de ateroma. La placa de ateroma, ya vamos a ver la fisiopatología más adelante, pero entre muchas de las cosas que hace es que al estimular o al activar la célula endotelial, va a causar gran cantidad de liberación de endotelinas y esas endotelinas pues van a causar vasoconstricción, ¿sí? El órgano necesita ser perfundido, entonces en muchas ocasiones para lograr esa perfusión y también ese drenaje puede llegar a formar colaterales, ramas colaterales que a lo mejor no van a tener las mismas características histológicas de los tejidos primarios, pero se van a encargar de alguna manera de llevar el flujo a donde se requiere. Generalmente las modificaciones a corto plazo del tono vascular van a ir en estrecha relación con las variaciones que el aumento o disminución de flujo pudiera producir en la tensión arterial, ¿no? Generalmente cuando hay una disminución en la tensión arterial, se echan a andar mecanismos compensadores, que también cuando damos regulación neuronal de la tensión arterial, neurológica de la tensión arterial, lo podemos entender, pero ya el doctor Marcos les fue hablando de ellos en clases pasadas, es que tenemos varoreceptores, ¿no? Varoreceptores y quimiorreceptores en algunas partes importantes del corazón, como en el seno carotídeo y en el arco aórtico. Entonces, estas estructuras se van a encargar de que cuando hay variaciones en la presión arterial van a estimular el centro cardiogénico a nivel cerebral para que haga diversas modificaciones, entre ellas aumentar las resistencias vasculares para que esa tensión pueda incrementar y el órgano no disminuya su perfusión y pueda seguir logrando sus necesidades, ¿no? Sus funciones para las cuales está determinado. Vamos a ver también cuando veamos compensación, mecanismos de compensación, que uno de los mecanismos también que cuando se interrumpe el flujo a diversos órganos, si el tiempo es mínimo, si es corto, generalmente se da algo así como una recirculación con un aumento de flujo importante para que ese tejido se pueda reparar. ¿En función de qué está el daño? Pues del tiempo en que pueda durar ese daño, ese factor de agresión hacia el tejido. Si es mucho el tiempo que se genera para ese tejido, pues obviamente se van a echar mecanismos secundarios. Pero si el daño es por un breve periodo de tiempo, generalmente el mismo tejido se encarga de repararse. Y esa función la tienen todas nuestras células de todo nuestro sistema. Pueden hacer hiperplasia, hipertrofia, compensatoria o no, dependiendo lo que necesiten para llevar a cabo las funciones para las cuales fueron establecidos. Esta es una imagen que habla de eso, ¿no? De la distribución de los flujos. Generalmente nos dice que cuando empieza una persona, ponen el ejemplo del ejercicio, porque ya dije que es sumamente importante. Cuando es un ejercicio exhaustivo, fuerte, importante, generalmente el gasto cardíaco aumenta hasta 25 litros por minuto. Y la mayor perfusión se da sobre todo a nivel de músculos. Disminuye un poco la perfusión a nivel de intestino, a nivel de corazón, aunque tiene que mantenerlo, a nivel renal, a nivel de hueso y a nivel de cerebro. No los está sacrificando, simplemente disminuye un poco el flujo porque necesita aumentarlo más en el tejido que se está usando. Pero cuando el tejido se encuentra en reposo, es decir, cuando no hay ejercicio, pues generalmente la distribución de flujo se mantiene
inclusive dándole menos a aquel tejido que anteriormente tuvo una mayor actividad. Entonces, esto es lo que hace, esto es lo que, uno de los mecanismos por medio de los cuales responde el sistema cardiovascular para adecuar los flujos de acuerdo al órgano que lo está necesitando más y de alguna manera sacrifica los órganos que no tienen mayor actividad metabólica en ese momento para el que la tiene más grande o con mayor actividad metabólica lo pueda realizar sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, pues la TA se regula estrictamente como variaciones del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas. El volumen minuto o gasto cardíaco está controlado por la suma de todos los flujos tisulares. Se aumenta la demanda de un órgano, aumentará la capacidad de bombeo del corazón para llevar mayor cantidad de flujo, mayor cantidad de sangre al órgano que lo está requiriendo. La presión arterial y el flujo hacia los otros órganos apenas sufren variaciones, ya vimos, ¿sí? Y el mantener una presión arterial constante permite que cambios en el flujo sanguíneo afecten en forma mínima a cada uno de los tejidos. Si el gasto cardíaco va a disminuir o el volumen disminuye, el volumen minuto disminuye, generalmente se da una vasoconstricción por acción simpática, ¿no? Y aquí está lo que habíamos visto, ¿no? Cómo estos centros que se encuentran a nivel del seno carotidio, a nivel del callado aórtico, van a atender esas variaciones que se presenten en estos receptores, que se presente a nivel de ellos, lo va a reconocer, va a llegar al centro regulador, ¿sí? A nivel de tallo, se va a integrar junto con la corteza y se va a venir la respuesta que puede generar vasoconstricción de los vasos para que mantengan una presión arterial media y favorezca la perfusión hacia los diferentes órganos. Entonces, pues todo esto se da por integración de mecanismos o de efectos no solo cardiovasculares, sino también neurohumorales, porque se da la liberación de diversas sustancias, no solamente a nivel de la médula adrenal, como es la liberación de catecolaminas, sino también a largo plazo pudiera ser variaciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que posteriormente se va a activar para mantener esa presión arterial mediante una serie de procesos que van sucediendo y que van haciendo la liberación de sustancias que van a mantener esa vasoconstricción. Entonces, cada incremento de la tensión arterial hay un aumento del flujo sanguíneo. Cada tejido, esto es muy importante porque ya lo habíamos hablado desde hace un momento, cada tejido tiene la capacidad de ir ajustando las resistencias vasculares, de cerrar o abrir ese diámetro de su vaso y mantener su flujo sanguíneo durante cambios entre 70 y 175 milímetros de mercurio. Por eso es tan importante mantener una tensión arterial óptima. Generalmente, pues cuando hay alteraciones a estos niveles, puede venir, sobre todo en hipotensión, viene la estimulación del sistema simpático o con la vasoconstricción y liberación de catecolaminas, y no solamente esos, ¿no? Sino también angiotensinados por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberación de vasopresina o endotelina, ¿sí? No sé si hasta aquí haya dudas. Por el momento No importa, no. Ok. Entonces, eso nada más es retomando algunos aspectos. La velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación a las necesidades del tejido. Un tejido que tiene mayor trabajo van a aumentar sus necesidades de nutrientes y de oxígeno y por lo tanto van a tener un flujo mayor. La microvasculatura de cada tejido controla las necesidades para la actividad tisular y esto lo vamos a ver cuando veamos circulación capilar y circulación venosa. Circulación capilar arterial y circulación capilar venosa. El gasto cardíaco se controla por la suma de todos los fluidos locales. Aunque cada uno actúa de manera independiente regulando el flujo de acuerdo a sus necesidades, pues también es importante que veamos que actúan como un todo.
El corazón actúa con automatismo y respondiendo a las necesidades de los tejidos y va a responder a las señales nerviosas que se generen y que estén determinadas pues no solamente por la acción o por la estimulación de los vasoreceptores, sino también por la estimulación de los, se me fue el nombre de los otros receptores, los que reportan, bueno, son los receptores que tienen que ver con la presencia de hidrogeniones o no, o con la hipoxia. Ahorita me acuerdo el nombre, se me fue. La regulación de la presión ¿Quimioreceptores, arterial. doctora? ¿Mande? Ay, gracias, quimioreceptores. ¿Quimioreceptores? Sí, muchas gracias. Sí, exactamente. Quimioreceptores que responden, pues obviamente, a los niveles de oxígeno, ya sea que hayan bajado o que estén altos, y obviamente a la retención de hidrogeniones. La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Hay un extenso sistema de control de la presión arterial. Si la presión arterial disminuye por menos de 100 milímetros de mercurio, generalmente hay una descarga nerviosa que nos va a generar aumento del PA. Esto gracias al aumentar la fuerza de bombeo del corazón, aumenta la contracción de los grandes reservorios venosos para aportar una mayor cantidad de sangre que va a llegar a la aurícula derecha, y también una constricción generalizada de la mayoría de las arteriolas que van a acumular sangre en las grandes arterias, y eso va a generar incremento de la tensión arterial. Esto es a corto plazo. Por periodos prolongados, pues ya se activan los sistemas renales, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y también los diferentes sistemas humorales, ¿sí? Y pues solamente integrando. Recuerden que la presión arterial media está determinada por el gasto cardíaco y por las resistencias vasculares sistémicas o resistencias vasculares periféricas. Estas, de acuerdo a, ya sea que hagan vasodilatación o hagan vasoconstricción, van a generar cambios en el gasto cardíaco y por lo tanto en la presión arterial media. Y solamente para que se acuerden, el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección ventricular, y a su vez, el volumen de eyección ventricular, que es la cantidad de sangre que va a expulsar el ventrículo izquierdo, está determinada por la precarga, por la capacidad de contractilidad que tiene el corazón y por la poscarga que ya habíamos, ¿no? Y pues como yo les decía algo importante, la medición de la presión arterial no es una cosa sencilla. De hecho, yo creo que ahorita, a estos niveles y después de 16, casi 17 años como profesora, les puedo decir que ya como que se está logrando cierta, no solo congruencia, sino pues más o menos el mismo nivel de conocimiento en los diferentes estudiantes de medicina. Hace como, que habrán sido unos 8 años, 8 años, y luego el otro, pero ya no hubo tanto problema hace como 5 o 6 años. Cuando yo les preguntaba a los estudiantes de medicina cómo se medía la tensión arterial, una gran mayoría, un gran número, me seguían diciendo que se medía colocando el brazalete e insuflando hasta 130, hasta 180 o 200 milímetros de mercurio cada vez que la tomamos. Sin embargo, esto no es así, porque ustedes se van a ir dando cuenta, y a medida que vayan leyendo más, sobre todo la bibliografía a nivel internacional, se van a dar cuenta que hablar de presión arterial está cambiando continuamente. Si nosotros nos vamos y checamos la norma oficial mexicana hablando de la presión arterial, creo que la última, no sé si alguien tiene el dato, pero creo que la última que es 2019, no, 2008, ¿no? O 2009, algo así. Ya tiene más de 10 años esa norma oficial. Afortunadamente en esa norma oficial sí se describió el método adecuado para medir la presión arterial, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer? Como ya les comenté en la clase pasada, se determina medirla pues en posición de sentado, se sugiere, o en bipedación cuando el paciente, en decúbito cuando el paciente está recostado a la altura del corazón, porque es donde obtenemos una presión hidrostática de 0, ¿no? Que no va a influir con determinar la tensión arterial del paciente. Se va a medir, generalmente se mide a nivel del pulso braquial o del pulso humeral, como quieran llamarlo. Es importante considerar el ancho del brazalete y lo largo del brazalete para
que sea una toma de presión adecuada. El brazalete, hay tamaños para gente muy corpulenta, para gente muy delgada. Si no, eso les va a dar, pues, falsos, ¿no? Generalmente usamos el baumanómetro, que tiene un manómetro, y usamos el estetoscopio. La idea es que primero localicemos el pulso humeral, posteriormente el pulso radial, colocamos nuestro brazalete, verificamos que esté bien cerrado, porque esa es otra de las grandes fallas, se las pasan inflando y nunca infla porque está abierta la válvula. Hay que checar que esté completamente cerrado, hay que checar que esté íntegro la bolsa, ¿sí? La bolsa insuflable, que esté íntegra, que no esté rota. El paciente debe de estar descansado, con la espalda completamente apoyada en la silla, los pies planos en el piso, bien sentaditos, sin que nada le cause algún tipo de obstrucción. Si la prenda que tenga puesta es lo suficientemente floja para que no cause presión a estos niveles, la puede levantar, o muchos pacientes se usa que se la quite y se ponga una bata, ¿no? O si la prenda es muy delgadita, puedes colocar el brazalete por encima de la prenda, pero solo si es delgadita. Entonces se coloca el brazalete, checaste bien que las mangueritas vayan donde dice lo de arteria, lo coloques encima de la arteria humeral, localizas con tus dedos índice y medio el pulso, los pones sobre ese pulso radial, empiezas a insuflar. Es importante insuflar de 1 a 2 milímetros de mercurio, porque acuérdense que es un vaso, genera respuesta si lo estimulamos. Entonces, pues hay que tratarlo con cuidado, no nada más es insuflarle a la buena de Dios y rápido, no, es de 1 a 2 milímetros de mercurio por segundo, lo vamos insuflando, y en el momento que dejemos que al estar insuflando, dejemos de palpar el pulso radial, verificamos a dónde llegó nuestro manómetro, a qué altura llegó. De donde haya llegado, vamos a insuflar de 20 a 30, hay por ahí algunas bibliografías que dicen hasta 40 milímetros de mercurio, por arriba de este número, nos colocamos el estetoscopio, lo colocamos por debajo del brazalete y empezamos a escuchar los ruidos de fuego. Esa es la forma ideal de tomar una presión arterial. ¿Cómo creen que se haga en niños? Algo que habían preguntado es que si en el brazo derecho o en el brazo izquierdo. Fíjense que en niños, ahora que lo vuelvo a leer, se requiere más que sea en brazo derecho, hablando de las coartaciones de la aorta, y para que el hacerlo en el otro brazo no nos dé fluctuaciones, ¿no? Generalmente es más bajo, la presión arterial es más baja en el lado derecho. Y los pulsos generalmente son más incrementados en el lado izquierdo y en las extremidades inferiores, igual que la presión arterial, por eso es importante hacerlo de ese lado. Entonces, ¿cómo se hace en niños? No lo sé, ¿alguien lo ha leído en niños? ¿Qué generará? Fíjense, la presión arterial en niños, generalmente en bebés, depende, porque también se checa la presión arterial en prematuros y en niños con peso, con talla y peso normal, o con edad gestacional normal, ¿no? De 38 a 40 semanas. Un recién nacido de término de 38 a 40 semanas es una edad gestacional normal. Generalmente en estos pacientes la presión pues varía, ¿no? Puede ir de 20 de diastólica, 40 de sistólica, dependiendo de la edad del bebé, o ser de 50, 35, 38, sistólica y diastólica. ¿Qué es lo que hará? Se dice que la presión arterial a partir del primer año de vida empieza a incrementar en forma significativa durante el primer año de vida empieza a incrementar de 1 a 2 milímetros de mercurio conforme el niño va creciendo. ¿Qué es lo que generará que vaya aumentando? ¿Ustedes qué creen que sea lo que va generando que la presión arterial de niños vaya aumentando y no sea la misma? O no sea como decir, oye, de niño tenía presión normal y ya de más grandecito, ya cuando tenía escolar o cuando era adolescente ya le subió. ¿Qué es lo que determinará que vaya incrementando la presión arterial? ¿Qué creen que sea? Imagínense al bebé
que mide más o menos 50 centímetros en el primer mes de vida, y ya para los, ¿qué? 8 o 9 meses mide 70, para el año 80 centímetros. Y la variación entre presión de recién nacido y presión del año incrementó en forma significativa, de tal manera que ya cuando tiene un año sea 90, 70. Requieren más gasto, es una de las causas, efectivamente, está creciendo, por lo tanto sus tejidos van cobrando notoriedad, ¿sí? Van produciendo mayor cantidad de sustancias, por lo tanto se requiere mayor actividad metabólica. Perfecto, es una de los factores que condicionan que vaya incrementando esa tensión arterial cuando va aumentando. Angiogénesis, pues digamos que es niño y que hasta ese momento ya se formó bien y está, pues apenas va a caminar, o sea, su actividad metabólica en cuanto al sistema muscular no es tan activa, apenas anda gateando, se anda levantando. Pero, ¿qué es lo que generará que aumente? Tal vez que aumenta la longitud de los vasos. ¡Tan, tarán! Tenemos una ganadora. ¿Quién fue? Yo, Alondra. Alondra. Perfecto, Alondra. Efectivamente, incrementa la longitud de los vasos. Y al aumentar la longitud de los vasos, ¿quiénes aumentan? ¿A qué se está enfrentando el flujo de sangre? A una mayor ¿qué? Resistencia. Resistencia. Exactamente, se va enfrentando a una mayor resistencia, por eso es que la presión en los niños va aumentando conforme aumenta la edad. Y se acaban de decir un punto sumamente importante, que es que va creciendo, que aumenta en longitud, entonces la toma de la tensión arterial y su diagnóstico tendrá que influir la talla y la edad y el sexo del niño, porque sus vasos son más largos, tienen una longitud mayor, por lo tanto influye. El diagnosticar hipertensión en niños no es como en el adulto, que tenemos una tabla muy chiquita que nos dice cuándo es hipertensión arterial, hipertensión estadio 1, hipertensión estadio 2. Generalmente en niños usamos tablas y ahorita les voy a enseñar algunas. Entonces, para cerrar esta diapositiva y pasar a la siguiente, pues es importante recordar que la presión arterial va a tener fluctuaciones fisiológicas. Es decir, que esperamos que se presenten porque deben de presentarse con las diferentes variaciones de la vida, ¿no? Entonces, generalmente disminuye la tensión arterial en el sueño y es más baja en mujeres. Generalmente en las emociones incrementa porque incrementan el gasto cardíaco, hay mayor resistencia y por lo tanto aumenta la tensión arterial. En los ancianos, que generalmente las arterias disminuyen en su capacidad de elasticidad, generalmente son arterias más rígidas, más duras, y por lo tanto la resistencia a la cual se tienen que vencer es mucho mayor y por lo tanto aumenta la tensión arterial. Ya dijimos que el tamaño y longitud del brazalete, de longitud, o sea, de lo largo debe cubrir un 80% del brazo y de ancho un 40%. Se dice que si no sabes, si no traes tu tablita a la mano para saber cuál es la longitud del brazalete que debes de usar, debes de medir de donde está el olecranon, que es el huesito del hombro, tóquenselo, ahí se siente, y el acromio del hombro, que es el que está acá arriba, y el olecranon del codo, que es el huesito que más sobresale, lo pones dobladito y mides la distancia. Y más o menos en la parte media y que cubra un tercio de este segmento que estamos observando es suficiente para tomar una tensión arterial adecuada. En niños se dice y se define que es una presión arterial normal cuando encontramos la tensión arterial diastólica y sistólica dentro o por debajo de la percentila 90. Hablamos de hipertensión estadio 1 cuando encontramos la tensión arterial entre la percentila 90-95 y estadio 2 cuando hablamos de percentila más de la 95. Como dije hace un momento, en niños se establece el diagnóstico de acuerdo a la edad y a la tabla percentilar, por lo tanto debemos de usar una percentila para tallas y una percentila para tensión arterial. Y muy importante, sobre todo en niños y adolescentes y en adultos jóvenes y uno que otro ancianito como yo, considerar las disautonomías.
A medida que vas creciendo, el sistema vascular se debe de ir adaptando a esos cambios. Así como cuando un día te acuestas y de repente al otro día te levantas y como que te sientes más torpe de adolescente, que todo se te cae y tu mamá te dice, ¿qué torpe eres? ¿Por qué eres tan torpe? A todos los adolescentes nos lo han dicho cuando fuimos adolescentes. Es porque tus manos y tus pies en un momento dado crecen un poco más de lo que tenías contemplado. Entonces, en esa variación de crecimiento y en lo que se ajusta el crecimiento longitudinal de tus extremidades a tus manos y a tus pies, hay una desproporción. Y en esa desproporción te convierte en alguien un poco torpe, no porque no quieras, sino porque así es. Es como si un día te ponen zapatos de payaso y guantes grandotes y te dicen ahora haz un agua de limón o parte un limón. Obviamente va a ser más dificultad, ¿no? Va a tener mayor dificultad hacer cualquiera de estas acciones. Entonces, de esa misma manera, el sistema cardiovascular se va ajustando. Pero dentro de esa variabilidad de situaciones que pudiéramos encontrar, hay personas que pueden generar o que pueden desarrollar algo que se conoce como disautonomías. Diferencia, alteraciones en el sistema nervioso autónomo. Como que de repente nuestro corazón, que forma en cierta forma parte de ese sistema nervioso autónomo, porque es quien regula o quien determina ese estímulo para que lata, no se conecta con la corteza cerebral, no es capaz de registrar los cambios. Ya vimos que cuando hay cambios, cuando hay una variación en la presión arterial media, generalmente se estimulan los vasoreceptores y quimiorreceptores, se estimulan el centro cardiogénico y genera una serie de indicaciones que van a incrementar la tensión arterial. Pues eso no sucede en las personas disautonómicas. Y las personas que tienen disautonomía de repente hay adolescentes que se desmayan sin causa precisa. Es porque pueden tener variaciones importantes de la tensión arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio. Se dice que es hipertensión arterial cuando hay una caída de la tensión arterial diastólica por debajo de 20, o sea, disminuye 20 milímetros. Eso disminuye la percusión a nivel cerebral durante 6 a 8 segundos y te causa un 5. Entonces, ténganlo en cuenta, ténganlo muy, muy en cuenta. No digan que niño o adolescente que se desmayó es por la edad o porque anda en sus días en caso de que sea chica o porque anda triste. Chequen la tensión arterial en adolescentes. Esta es una tablita que les hace referencia, se la pueden llevar a los hospitales porque les va a ser de mucha utilidad, sobre todo cuando estén en pediatría. El ancho y el largo de los brazaletes y la circunferencia más o menos de cada brazo, y incluye al adulto mayor y cuando se toma en el muslo, qué longitud tiene que tener el brazalete. Es una tablita que se usa mucho en pediatría porque ahí sí tienen varios brazaletes de diversas longitudes. Algo también que les iba a contar, que se me fue, como les dije hace un momento, las causas más frecuentes de hipertensión cerebral en el niño, hace 1000 años decíamos que era el feocromocitoma. Hoy en día va en relación, hay muchas cosas que en pediatría se diagnostican de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, generalmente cuando los problemas se encuentran, una regla que existe es cuando le tomo tensión arterial a un niño, porque también sabemos que los niños son cositas y que luego no se dejan. Entonces, es indicativa, o sea que se debe de hacer y no hay de otra, en menores de test especial o indicación especial, como cuál, como un prematuro o un bebé que haya estado en terapia intensiva neonatal. ¿Qué les hacen a los bebés cuando están en la terapia? ¿Cuál es su vía de acceso más importante o más próxima para los médicos? O sea, ¿les ponen una venoclisis y ya? ¿O qué usan? ¿Se han visto? ¿Se han visto qué usan? Generalmente se hace cateterismo umbilical, se usa la vena umbilical, pero eso puede causar trombosis y lesión hacia el flujo renal. Entonces, este tipo de pacientes puede tener arterial sistémica.
Pacientes obviamente que tengan algún tipo de cardiopatía, ¿sí? Pacientes, esto sobre todo por ahí de los 6 meses hasta los 5 años, con infecciones urinarias repetitivas. Una infección urinaria repetitiva va a lesionar el riñón y en sus complicaciones a largo plazo puede generar una hipertensión arterial. Y algo les iba a decir de infecciones urinarias, y son sumamente frecuentes. A veces solamente nos enfocamos en que pueden detener el crecimiento y en el desarrollo y nos olvidamos de la presión arterial. Acordémonos de eso, ¿vale? Siempre, siempre considerar a un niño con infecciones urinarias recurrentes, dos cosas, la hipertensión arterial y que puede tener una malformación del tracto urinario. Eso es importante. Y estas son las percentilas de presión arterial, pero antes que veamos estas, quiero que conozcan estas. Esta es una percentila de la CDC en base a población latina, está basada en población latina, que si ustedes se fijan de esta, en la parte de abajo nos ve el peso, en la parte de arriba nos ve la estatura, de este lado tenemos pulgadas hasta aquí, y de este lado tenemos centímetros. En la parte de abajo donde nos habla de peso tenemos libras, del otro lado tenemos kilos, y se repite del otro lado, ¿no? También en la parte horizontal vamos a ver que vienen las edades. Nacimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 7, 8, 9 meses, 1 año, 15 meses, 18, 21, 24, hasta los 36 meses, ¿sale? O sea que esta nos cubre hasta los 3 años de edad. Y también nos estudia la estatura. Nosotros en pediatría no decimos que un niño está bien o está mal en cuanto a peso y talla de acuerdo a un rango. No hay rangos porque cada niño es diferente, su genética es diferente, su desarrollo es diferente, la etapa prenatal es diferente. Nosotros los percentilamos. Estas son las percentilas. Son una serie de desviaciones estándar que se hicieron en tabla para poder ubicar si un niño tiene peso bajo o talla baja. Si nosotros encontramos a un niño en la percentila 50 para cualquier peso y talla, quiere decir que tiene un peso y talla aceptable para su edad y desarrollo. Si lo encontramos por arriba, como puede ocurrir sobre todo en etapas de crecimiento, por ejemplo, cuando llegan adolescentes, a veces el peso pudiera estar por 50 o incluso 25, se ponen flacos, pero crecen y la percentila está por acá arriba y luego ya cuando llegan a la etapa de adulto joven, más o menos se sincronizan. Entonces nosotros tomamos las percentilas para checar peso y talla. No los quiero marear más con esto. Esto requiere un taller bien importante para empezar a usar las percentilas. Pero lo único que quería hacerles es aclaración, cómo es que las usamos. Entonces, nosotros cuando vemos a un niño, digamos que es un niño de 3 años, y ese niño mide, no sé, unos 100 centímetros, 101 centímetros, pues decimos, pues este niño tiene 3 años, aquí está su edad, entonces voy a ver dónde se cruza con su talla. Pues su talla dice que tiene 101 centímetros, aquí está el 100, entonces aquí arribita sería 101. Entonces, ¿en qué percentila lo encuentro? 90. Exacto. Entonces, para el resto de la población, este niño sería más alto que el común de sus compañeritos de la misma edad, ¿sí? Entonces, ya ubiqué su percentila de talla. Entonces, ahora me regreso acá y digo, bueno, este niño en su percentila de talla, ¿sí? Está en la 50, ¿sí? Entonces, esta, si se fijan, es para la presión sistólica y esta es para la presión diastólica. Y aquí ubico la percentila de talla en la cual lo encontré, empatándola con la edad. Tiene 3 años entre la percentila 90, quiere decir que para él tener una presión adecuada debe de caer entre 105 y 60 milímetros de mercurio para ese niño de 3 años. Si lo encuentro que tiene eso, pero en lugar de estar en la 50, lo tengo en la 90, pues ya me está hablando y tiene 108 milímetros de mercurio de sistólica y 63 de diastólica, me está hablando que ese niño ya tiene datos de hipertensión.
no voy a hacer el diagnóstico con una sola toma. La tengo que tomar al menos unas 3 ocasiones entre el lapso de 4 a 6 semanas para determinar si efectivamente es sospechoso de hipertensión arterial y empezar a hacerle estudios. Y si ya les conté que las infecciones urinarias son muy frecuentes entre los 6 meses y los 5 años, pues lo primero que le voy a buscar es infecciones urinarias para ver si eso es lo que me está determinando que tenga esa alza en la presión arterial. ¿Más o menos me entendieron? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Eso les va a servir mucho para PC, para los que van a exponer en relación a tensión arterial y cómo se explora. Es muy importante que hablen de eso. Pocos, muy pocos médicos generales hablan de la presión arterial en niños. Y pues si en México, de acuerdo al ENSANUD del 2006, tenemos una prevalencia importante en niños hipertensos, que según Estados Unidos, en niños normales va del 4% más o menos de presencia de hipertensión arterial, pero se incrementa hasta el 15% en niños obesos, y aquí en México hay muchísimos. ¿Lo debemos de hacer o no lo debemos de hacer? Pues sí. ¿Sí? Entonces, está indicado en niños a partir de los 3 años de edad sin antecedentes. En niños menores de 3 años, la toma de TA es de acuerdo a si tuvo patologías previas, dentro de las cuales ya les mencioné algunas, ¿no? Las más importantes. ¿Sale? Muy importante, chicos, que consideren las causas potenciales. La infección de vías urinarias muchas veces genera también ciertas glomerulonefritis. Entonces, y esas glomerulonefritis por el agente, que es el estreptococo beta-hemolítico, también genera complicaciones a nivel cardiovascular. Entonces, siempre tienen que auscultarlo también, porque muchas veces esos niños, cuando tienen esas infecciones, resulta que les escuchas el corazón y pues tienen soplos, hacen insuficiencias mitrales, aórticas. Muy importante también en adolescentes, bueno, ya son ya un poquito más grandes. Si ustedes llegan a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, acuérdense también de uno del feocromocitoma. Feocromocitoma, pues ese va a ser un tumor, hacen hipertensión de muy difícil control. De hecho, a veces dan 1, 2, 3 fármacos, la presión no baja, y estenosis de la arteria renal. No manden un tratamiento sin antes hacer un ultrasonido Doppler renal, porque si ustedes mandan algún antihipertensivo, cuando haya estenosis de la arteria renal, de por sí ese riñón está en isquemia, porque la arteria del riñón está disminuida en su luz, le está llegando menos sangre al riñón. Entonces, ¿qué va a pasar si ustedes le dan un antihipertensivo? Pues ahora muchísima menos sangre le va a llegar. Exactamente, entonces vamos a lesionar más el riñón y le podemos ocasionar una insuficiencia renal al paciente. Y pues son pacientes jóvenes, imagínate que lo dejemos con una insuficiencia renal desde esa edad, pues va a disminuir mucho la calidad de vida. ¿Vale? Algo importante es que recuerden que las infecciones urinarias, de acuerdo a la edad, te dan síntomas diferentes. No crean que dan lo mismo a todos. O sea, no es lo mismo que le dé a un adulto que le dé a un bebé o que le dé a un niño. La gran mayoría de infecciones urinarias cursan en forma silente, en forma silenciosa. Los primeros indicadores que te pueden sugerir una infección urinaria es que un niño no crezca. Entonces, si tú lo percentilas y ves que su tablita de crecimiento, esa tablita que les enseñé en azul, lo ideal es que todos los niños siempre tengan una, no solamente de peso y talla, sino también de perímetro cefálico para checar que la cabeza les esté creciendo adecuadamente. Entonces, si tú te lo haces y ves que durante 2 o 3 meses permanece un peso bajo y no incrementa y está por debajo de la percentila considerada para su edad, investiga una infección urinaria y vete más allá, hazle lo que dice el doctor, un ultrasonido renal para que investigues, porque a lo mejor es una infección urinaria que en ese momento y desde hace 3 meses tú te diste cuenta, pero quién sabe desde cuándo la tenga. Es bien importante checar eso.
Hoy día tenemos muchos niños con lesión renal, de verdad, hablarles de insuficiencia renal en niños no es tan vano. Tenemos muchos niños con problema renal secundario o derivado de esto, de infecciones urinarias o de fármacos mal usados. Cuando usamos o abusamos de los antiinflamatorios, podemos disminuir el flujo de perfusión renal y eso también le causa daño. Por eso es tan importante que los medicamentos tengan una indicación bien precisa, igual que los antibióticos. Perdón, doctor Marcos, en ese momento oí un mensaje, pero sí les hablaste de los aminoglucósidos, ¿no? De la gentamicina, de estos medicamentos que por sí solos tienen lesión, o sea, si nos excedemos de la dosis o no checamos varias consideraciones importantes al momento de darlos, no solo en niños, también en adultos, podemos afectar el riñón y podemos afectar el oído. Entonces sí tengamos cuidado con ellos, ¿vale? Y de verdad no tienen ni idea cuántos niños hay con infecciones urinarias maltratadas y mal diagnosticadas. Y si no tenía malformación urinaria, pues a veces con tanta infección urinaria repetitiva, nosotros le generamos en forma, ¿cómo se llama? Iatrógena, la malformación urinaria, porque causan cicatrices. Los ureteros se van cicatrizando y en esa cicatrización disminuyen el diámetro del uretero y pues esto les va a causar reflujos ureterales que van a generar mayor problema en infecciones urinarias. Por eso es bien importante, a mí sí me interesa que como médicos generales ustedes sepan en qué momento tienen que intervenir con un niño o derivarlo al urólogo, ¿vale? Porque ese niño va a ser el adulto con problemas cardíacos y con problemas renales. Ahora, pasando un poquito al adulto, no tomen o sea, si ven que el paciente viene corriendo, subió 4 pisos porque el elevador no servía y en ese momento pasa consulta, pues obviamente la presión arterial les va a salir elevada. Tienen que esperarse por lo menos 5 minutos, si lo ven muy agitado hasta más, para que se normalice su respuesta que tuvo ante ese estrés y entonces puedan tener una toma más certera de la presión arterial. Cuando ustedes toman, por ejemplo, la presión arterial después de comer, ¿qué es lo que pasa con la presión arterial después de comer? ¿Qué se imaginan que pase? Bueno, el corazón, ustedes saben que tiene receptores adrenérgicos, receptores muscarínicos, unos estimulan, otros disminuyen. Dentro de los adrenérgicos, comparten también, bueno, no es un receptor adrenérgico, pero también se encuentra en el cardiomiocito receptores de péptido intestinal vasoactivo. ¿Por qué? Porque cuando se libera ese péptido, necesita el estómago, toda nuestra vía digestiva, mayor cantidad de sangre. Entonces, tiene esos receptores, los detecta el cardiomiocito, entonces tiene que aumentar la presión arterial para que vaya a toda nuestra vía digestiva y entonces pueda llegar, puedan absorberse todos los nutrimentos y pasar pues al sistema que porta, ¿no? Porque es el que les corresponde. En ese inter pasa mucho que después de comer nos da sueño. Aparte de que se libera, se liberan bicarbonato y otras sustancias, pues esa disminución o esa más bien redistribución hacia el estómago hace que nos sintamos somnolientos después de comer. Entonces, pues si ustedes toman la presión después de comer, también les va a afectar su toma de la presión arterial. Entonces, de preferencia que pasen 30 minutos después de haber comido. ¿Qué otra cosa? Muy importante eso, muy importante hablarlo de la presión arterial y todo lo que dijiste, doctor Marcos, porque sí, son consideraciones que debemos de anotar. ¿Sí? A veces somos muy dados a no hacerle mucho caso, presentar que la presión arterial tiene variaciones
variaciones importantes y algunas son fisiológicas, otras pueden ser secundarias. Algo que se ha visto mucho en relación a presión arterial en pacientes obesos es que dicen, bueno, ¿y por qué aumenta? Pues para empezar aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Aumenta la resistencia al paso de sangre. Pero otra cosa importante es que a nivel de la insulina y la resistencia a la insulina y todo esto que se da, pues ya sabemos que se produce mucha cantidad de insulina en pacientes obesos, a la mejor no de la mejor calidad, pero esta insulina per se nos va a causar alteraciones en el diámetro de los vasos, generalmente va a condicionar una túnica media de estas de células de músculo liso más gruesa que va a disminuir el calibre del vaso. Y eso va a generar mayor vasoconstricción y mayor incremento, ¿no? Mayor incremento de vasoconstricción que nos va a generar un círculo vicioso. Otra cosa que nos va a hacer, pues es que va a estimular el endotelio para que haya mayor liberación de endotelina y la endotelina es una potente vasoconstrictora. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con la obesidad. A veces pensamos que si está en sobrepeso no pasa nada. No, sí pasa, también pasa. Por eso es tan importante regular el peso de los pacientes, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, otra cosa que también es frecuente que pase es que hay personas que, pues no sé por qué, les da como mucha ansiedad, mucho estrés ir al médico, entonces eso también tienen que tomarlo en cuenta, porque pues resulta que se toman la presión en casa y no, pues es que yo en casa siempre tengo la presión bien y nada más cuando vengo aquí al consultorio y veo al doctor, me sube la presión. Sí, porque a lo mejor es un doctor que pues los regaña a sus pacientes, entonces el paciente va nervioso, y entonces hacen algo que se No, llama la bata blanca. La exactamente. bata blanca. La Entonces, hipertensión de bata blanca y también se da en niños y a veces el doctor puede ser muy buena onda, ¿eh? A veces mucho tiene que ver con la forma de ser del paciente y nada más por verlo de blanco ya se estresa. Es más, por entrar al hospital sin ver al doctor ya se estresó, ¿no? Entonces sí es importante esa precisión que hace el doctor Marcos. bueno, pues son cosas que digo son muy frecuentes, son detalles muy frecuentes que a veces se nos pasan, pero pues ustedes tómenlo siempre en cuenta. Mm, Y bueno, pues creo que sería todo de lo que yo les aportaría. Les voy a dejar una tareita de un cuadro de los pulsos arteriales, porque, o sea, eso sí pasa mucho que, pues, a final de cuentas uno reporta pulsos, pero pues ni sabe qué reportar a veces. Entonces, pues tiene que saber cómo reportar el pulso, ¿no? Cuando es, por ejemplo, taquisfigmia, bradisfigmia, pulso parvus tardus, bísfidas, todo eso. Entonces, se los voy a dejar en una tablita y ustedes van a describir en qué consiste y van a buscar una o dos enfermedades en las que se puedan presentar. Ujú. Pues ya Para tienen que- tarea, porque ese tema de la presión arterial es un tema cortito, es un tema muy fácil, muy sencillo, y pues ya con esa tarea creo que van a quedar muy completos. Fíjate que yo se los quería poner, pero como es mucho de PC también y no sabía qué tanto habían visto de PC, por eso no se los quise poner, pero yo creo que así como lo vas a manejar tú, está muy bien. Y pues Y ya sobre tienen todo tarea. porque son frecuentes. Por ejemplo, el, en una estenosis aórtica, ¿no? Muy, que se ven así luego los anillos calcificados en las radiografías de los viejitos, y les tocas el pulso carotidio, y entonces sienten un pulso muy particular. Ajá. Para que ustedes sepan cómo se llama, lo puedan reportar, ujú, y puedan tener a partir de eso un mejor manejo clínico de sus Y, pacientes. y una buena redacción clínica, ¿no? Anotar todas las características que debe tener un pulso, porque a veces solamente ponemos pulsos normales. ¿Y con normales qué quieres decir? Es como cuando llegan y preguntan a la mamá, ¿tiene todas sus vacunas? Y yo muy mala me vuelvo y les digo, ¿y qué vacunas debe de tener según la edad? ¿Sí? Entonces, no es nada más poner normales, es poner las características que que deben de tener los pulsos, ¿no? Y eso se nos olvida. Y a veces nos pueden dar diagnósticos muy importantes y pues es muy padre que mandes a un paciente con una presunción diagnóstica y te digan efectivamente tenía lo que usted dijo, ¿no? Gracias a que lo exploró bien. Exactamente.
Primero siempre es la clínica, después mandan los estudios que quieran para confirmar o descartar, pero siempre y cuando, o sea, no importa si mandan un estudio que sale negativo, porque siempre que ustedes hagan una justificación del por qué. Pero si mandan un estudio sin justificación nada más para ver qué sale, entonces eso sí está mal. Bueno, pues ya no nos entretengo más. Que Bueno. puedan comer. Chicos, les quiero pedir un favor. Para la próxima clase necesito un globo, una liga. Si no hay liga, puede ser como un listón o un estambre, lo que ustedes quieran. Un plumón negro o rojo, dependiendo del color del globo. Un pingüino marinela o un gansito, cualquiera de los dos que les guste, porque después se lo van a comer. Y nada más. ¿Vale? ¿Sí, Pirili? ¿Lo anotaron? Sí, Pi, gracias, doctora. Sí, Bueno, doctora, gracias. pues cuídense mucho, que tengan buen inicio de semana y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Bye. doctora. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, Gracias. hasta luego. Provecho, doctora. Adiós. Provecho.